Mire, voy a hablar en unos segundos con Alfredo Serrano Mancilla. Él es doctor en economía, especialista en economía pública, desarrollo y economía mundial. Es director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, con sede en Argentina. Él es un opinante frecuente y he leído en las redes sociales pues un documento en el cual dice por qué es tan interesante seguir la campaña electoral en México. Dice, entre otras cosas, que la oposición en México sigue creyendo que la disputa electoral no está relacionada con la disputa política y entonces abusa torpemente del marketing comunicacional. Se cree que con un meme gracioso o un video ingenioso conseguirán los votos que no consiguen en la arena de la política. Lo contrario lo hacen Claudia Sheinbaum y López Obrador, pero él nos va a decir por qué y va a abundar en estos y otros temas. Alfredo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Todo en orden, Alfredo. Muchas gracias, muy amable por tomar esta videollamada. Leyendo tus comentarios acerca de lo que sucede y por qué es interesante lo que está sucediendo en la sucesión presidencial o las elecciones en general en México. ¿Qué nos dices, Alfredo, por favor? Yo creo que son tiempos en buenas partes de América Latina donde se empieza a instalar una suerte de mito de que la ciudadanía no le interesa hablar de las cuestiones políticas. Esto que algunos le llaman la antipolítica. Porque es cierto que hay una importante, sustanciosa crisis de representatividad de una gran parte de la clase política. Es decir, muchos representantes dejaron de representar a sus representados. Y es un caso, yo diría que es lo que ocurre en el país donde resido, en Argentina, que explica en gran medida probablemente la elección de Javier Milei, entre otras razones. Pero se dice mucho, se repite mucho ese mantra, a partir, insisto, de la crisis de representatividad de la política, de tal manera que casi la sugerencia a siguiente, a posteriori, es dejen de hacer política, porque todo hay que resolverlo en el ámbito de, a veces y muchas veces, del marketing comunicacional, sea con una buena foto, un buen eslogan, un buen jingle, un buen meme en estos tiempos que corren, o este tipo de herramientas, todas superficiales, que son importantes, no digo, no le estoy subestimando, pero tampoco, y ahí es donde viene probablemente la centralidad de mi hipótesis, es que no debemos tampoco sobreestimarlas. Y en México, yo diría que México y Colombia, pero en México, refiriéndome a México, es interesante como el ensayo que se viene produciendo en esta campaña electoral, donde se observa claramente que hay dos rutas completamente diferenciadas. Una, la que hoy en día trabaja, pregona, propone el oficialismo a través de Morena, con su candidata presidencial Claudia Sheinbaum, su candidata a la Ciudad de México, con Clara Brugada, con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que se centra en la cuestión estrictamente programática de las ideas, se discute una reforma constitucional de una envergadura gigantesca, y luego hay otra ruta que siguen precisamente usando y abusando, creyéndose que con un meme divertido, con un buen tuit gracioso, es posible de conectar con la ciudadanía. Y creo que es para repensar, porque es un paradigma sumamente importante, y creo que en México se demuestra que la ciudadanía está pendiente de lo que dicen los políticos cuando los políticos saben hablar con la ciudadanía. Y yo creo que ahí es donde está probablemente uno de los grandes dilemas de época que hay que discutir, hay que valorar, y que en otros lugares de la región, repito, el caso contrapuesto es el caso argentino, donde muchos políticos dejaron de hacer política, y cuando uno deja de hacer política es cuando entonces verdaderamente triunfa la antipolítica, o quizás un meme que sustituya una discusión sobre la salud pública, o que sustituya la discusión sobre el salario mínimo en relación a la inflación. Yo creo que son formatos, fórmulas diferenciadas que hoy en día en la región pues tienen ejemplos y contraejemplos. Alfredo, ¿qué significa en este contexto hacer política? El presidente de México está 2 horas y media, a veces 3 horas o más de 3 horas, de pie en la conferencia mañanera de prensa,
contestando preguntas, haciendo propaganda política, según mi punto de vista, no solo de información, sino propaganda, fijando agenda, contestando a adversarios. Y hay quienes dicen, ese tiempo lo pierde porque debería estar administrando. No está gobernando, solo está haciendo campaña política permanente. ¿Qué es hacer política y cómo lo ves en el contexto específico de López Obrador, Alfredo? Fíjate, Julio, que es interesante porque en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador rompería casi todos los manuales de la comunicación política más frontera, más reciente, que insiste con los tiempos cortos, con vídeos cortos, la gente no escucha, no quiere escuchar, no tienes que repetir tanto eh, entrevistas o en este caso las mañaneras, que habla permanente con los medios de comunicación. Y digo Alfredo, e incluso sí. frases que ya nos las sabemos, o sea, las dice una y otra vez, tonto el que cree que el pueblo es tonto, por decirte algo, pero sin embargo, son frases que forman parte ya del lenguaje y la discusión política. Perdón por la interrupción, Alfredo. No, no, es fantástico lo que dices porque creo que tocas en una tecla, a mi juicio, absolutamente clave. Y es que no es tanto, la discusión no es si está bien o está mal, si es eficaz o no la herramienta de estar 2 horas todos los días. Yo creo que todo tiene su matiz. Lo interesante de las 2 horas es cómo aprovecha las 2 horas el presidente Andrés Manuel López Obrador y comunica en un sentido muy esencial del término, comunica lo que ha hecho, comunica hacia dónde se va, comunica de dónde se viene. De hecho, el manejo que hace permanentemente con la historia como prácticamente trampolín para discutir el futuro, como en el caso más propositivo, en pleno campo electoral, plantea una reforma constitucional donde muchos de los elementos establecidos no son, incluso algunos de ellos controversiales, porque cree vehementemente en cada uno de ellos, o incluso cómo fija al adversario político, cómo prefiere discutir de frente cualquier tema que le resulta incluso difícil o que se le plantea como en un marco muy crítico en su contra y él no le huye, no le esquiva a este tipo de debate, es sumamente interesante porque yo creo que durante una gestión de cualquier ejecutivo, de cualquier presidente, hay tiempo para todo. A mí me parece que sí, que no es del todo, creo que, riguroso pensar que la administración o la gestión deja de funcionar por un trabajo que se hace de 2 horas, 2 horas y media de comunicación, porque la comunicación influye inclusive en la forma de gestionar. Él no solo habla con la ciudadanía, sino habla también con su propio gabinete, remarca, matiza, fija posiciones, prioriza. A mí me parece que es sumamente interesante. Uno puede estar de acuerdo en lo que dice, en lo que no dice, en cómo lo dice, pero me parece que es saludable para la democracia en el sentido que se pone ahí. Además, no hay mucha pirotecnia en términos de marketing comunicacional, en el sentido de que es más algo que para mí es fundamental, la centralidad de la palabra. Donde lo que predomina, lo que es el centro de gravedad de esa comunicación, más allá de una estética cuidada y todo eso, que sí se hace, y insumos permanentemente que van apareciendo, pero hay una centralidad que es la palabra y uno podría apresurarse a pensar, si leyera todos los manuales de comunicación política o de la ciencia política más actual, que prácticamente es en estos tiempos que corren de la posmodernidad, el uso de la palabra prácticamente como materia prima, sin tanto decoro y envoltorio, podría ser ya ineficaz y es todo lo contrario. No digo que sea la única variable que le permita a Morena, a su candidata Claudia Sheinbaum, pues probablemente ganar las elecciones presidenciales del 2 de junio. Pero sí me parece que es sumamente interesante repensar la palabra, la centralidad de la palabra en la comunicación del presidente, donde además preguntan, y creo que no me estoy equivocando, preguntan de todo y además todos y todas, es decir, no importa el signo ideológico del medio que está o de la periodista o del periodista que va a preguntar, incluso me ha tocado a veces estar en la lejanía atento a que son preguntas incluso incómodas y que efectivamente él prefiere afrontarla y a mí me parece que es para reflexionar también sobre un valor en la democracia actual
lo cual no significa, como bien planteas, Julio, que seguramente está defendiendo su proyecto político, ¿no? Y es coherente en defender sus ideales, su gestión, sus principios, a sus candidatos, a sus candidatas. Es parte de la comunicación, pero me parece que, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región y del mundo, es un ejemplo, un ejercicio interesante para estudiar y para repensar. Alfredo, señalas que todo esto sucede en este 2024. Dices en tiempos en el que muchos se precipitan en asumir que estamos asistiendo a la era de la antipolítica. Hay segmentos sociales, en otros países sobre todo de manera muy marcada, pero en México también los que dicen, no, 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 ya no hay que entrarle a la política es una cochinada, no hay que entrarle porque todo es pura porquería y no sirve de nada la política. ¿Qué decir ante esa pretensión, dices tú, de quienes se precipitan a postular la antipolítica? Nosotros y nosotras, Julio, nacimos como CELAG, como el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, en el 2015, porque uno de las mantras más repetidos era el fin del ciclo progresista y entre las razones que se explicaba también porque era el fin de la política y donde la ciudadanía no le importaba absolutamente nada. Y nosotros nacimos precisamente para plantear, en el caso de la región latinoamericana, que es el espacio de trabajo permanente, que América Latina estaba en disputa, que no había el ciclo progresista terminado, más allá de algunas coyunturas electorales adversas y de disputa de sentidos comunes que se dan a nivel de la ciudadanía. En ese momento me acuerdo que la derrota del kirchnerismo en la Argentina con la victoria de Mauricio Macri, junto a algunos otros países con ciclos electorales que tenía derrotas relativas de la izquierda, del progresismo en la región, efectivamente se precipitó y por eso utilicé la palabra precipitó. Y ahora, en este momento, seguramente al calor también de la victoria de Javier Milei en la Argentina, que ha tenido probablemente un fuerte eco en muchas usinas de centros de investigación, en el área de los medios de comunicación, también en el área de la política, se plantea esa tesis de que a la ciudadanía no le importa absolutamente nada que tenga que ver con la política. Y yo creo que el caso mexicano, el caso colombiano, seguramente el caso boliviano, si me apuras, y yo creo que inclusive hoy en día en las sociedades como la Argentina, yo creo que la clave es cómo hablas, cómo te diriges, con qué lenguaje, con qué problemas le hablas a la ciudadanía. El tema no está en que la gente se despolitiza, sino que probablemente se cansa de una clase política que está disociada de lo que ocurre en la realidad. Cuando yo escucho en la arena de la clase política argentina, progresista, nacional popular, de izquierdas, hablar permanentemente a la ciudadanía con asuntos que no le preocupan a la ciudadanía, probablemente la ciudadanía que hoy en día la está pasando muy mal en el ámbito económico y que lo que le preocupa es lo que tiene para comer, lo que tiene para darle a sus hijos y a sus hijas, las dificultades que están teniendo en materia de salud y un montón de otras cosas que le preocupan cotidianamente. Claro, si la clase política más progresista, más de izquierdas, le habla de otros asuntos, incluso de aspectos que solo son importantes en sus propias burbujas y, como decía, se disocian de lo que ocurre en la cotidianidad, en la calle, en el barrio, en el colegio, en el hospital, en el transporte, en los temas de seguridad. Yo creo que ahí es donde se da probablemente un abandono de este tipo de clase política. Me parece que en el caso mexicano, hoy en día, cuando uno escucha a Gustavo Petro, el caso presidente colombiano, y habla durante horas y horas y se refiere a las cosas que le ocupan y preocupan a la gente, la ciudadanía no le da la espalda de ninguna de las maneras. Por eso me parece que es interesante escarbar un poco más en esto que a veces nos precipitamos desde muchos centros de comunicación, de opinión, que dicen no, a la gente se cansó de la política. Yo creo que no hay que confundir la crisis de representatividad, los problemas de cierta clase política, con que a la gente le sigue preocupando qué ocurre con la seguridad, qué ocurre con el transporte, qué ocurre con mis hijos, qué ocurre con la educación que van a tener mis hijos, qué van a estudiar, qué van a trabajar, qué salarios obtiene, a cuánto pago el litro de leche. Me parece que
discutir cuánto se paga el litro de leche en la Argentina en este momento, que está casi en valores de precios europeos, pero con salarios 10 veces menos, yo seguro que si le pregunto a cualquier persona que discuta en la esquina de mi barrio, le va a importar. Otra cosa es que si yo le hablo, a lo mejor en términos y en contenidos, de asuntos que efectivamente están alejados del día a día, de la cotidianidad de la gente. Alfredo, concertamos esta plática la semana pasada. No sabíamos que hoy se iba a dar a conocer el adelanto de una entrevista de Javier Milei, el presidente de Argentina, con CNN. Y en esa entrevista, el entrevistador Oppenheimer le comenta algo relacionado con López Obrador a Milei, y Milei dice: es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. ¿Qué opinas de esa respuesta, Alfredo? Javier Milei, desde que asumió la presidencia, lo que viene demostrando es que no sabe manejar la economía. No digo porque los niveles de inflación en la moneda nacional, en el peso argentino, y la inflación en dólar, hoy en día son récord negativo a nivel mundial. Es decir, el señor que presume. Perdón, se bloqueó el micrófono. Ya está. No se escucha, Alfredo. Sí, Ahora sí, ahora sí. ahí. Decía que el presidente que presume de un ser inteligente y que desprecia, incluso descalificando al presidente de México, lo que es cierto, lo que es objetivo, es que en su día a día, desde que asumió la presidencia, tiene tasas de inflación en moneda nacional y en dólar récord negativo en todo el mundo. Es decir, este es el presidente que hoy en día habla con este tipo de soberbia intelectual, a pesar de no saber resolver los problemas que afectan cotidianamente al país, la pérdida del poder adquisitivo, del salario real en la Argentina ha retrocedido como nunca en la historia de la Argentina, tiene un problema gravísimo en materia económica. Y como no sabe resolver eso, como ha demostrado en estos 110 días no saber resolver el problema que le afecta a la gente, y por lo cual seguramente la gente, harta de muchas cosas, le fue a votar, lo que sí intenta sustituirlos con una suerte de ganar una batalla cultural. Y en esa batalla cultural, sus banderas, entre otras, es la descalificación. Es fijar a un adversario y dar un triple salto mortal con pirueta en términos de insulto. Lo ha hecho con el presidente Gustavo Petro, lo ha hecho contra Andrés Manuel López Obrador, lo ha hecho con el presidente Lula, o sea, lo hace con aquella persona que piensa diferente a él. Y esto sí es sumamente importante porque cuando alguien logra o llega a descalificar con el insulto, como ha hecho en esta entrevista Javier Milei, al que piensa distinto de él, esto sí llega a ser preocupante en tanto en cuanto nos hace evocar los peores momentos de la historia en los cuales se deshumaniza al que tiene enfrente con un insulto y el siguiente paso puede llegar a ser sumamente más peligroso. Esto que está haciendo hacia afuera lo viene haciendo hacia adentro en la política interna constantemente. De hecho, el nivel, la cartera de insultos del presidente y de su vicepresidenta, Victoria Villarroel, es constante y permanente, y además hay que recordar que este nivel de insulto, insisto, logra a veces trazar líneas rojas de deshumanizar al adversario político. Uno puede estar en desacuerdo con el presidente Javier Milei, pero tiene que tener el respeto, ¿no?, en la persona de Javier Milei y cuidar la forma para poder convivir en sociedad. Insisto, no solo me preocupa el insulto, sino que detrás del insulto el siguiente paso, que ya en algunos casos lo ha planteado, es la deshumanización del otro, y cuando uno deshumaniza al adversario político, insisto, me vienen los peores momentos de la historia universal, que ojalá el señor Milei recapacite en cómo se llevan a cabo las relaciones internacionales con un país como México, que si bien Andrés Manuel López Obrador, cada vez que le han sido consultados, recuerdo que estuvo recientemente un periodista argentino, Gustavo Silvestre, en las mañaneras, y le preguntó específicamente por Javier Milei, y pueden recortar los 10, 15 minutos de respuesta,
podría discrepar, pero no hubo la más mínima palabra descalificadora, una suerte de respeto entre presidentes y entre personas humanas. Alfredo, muy agradecidos de esta posibilidad de platicar y revisar parte de lo que está sucediendo en nuestro subcontinente, en lo que pasa en la política, los gobiernos progresistas, la política y la antipolítica. Te damos las gracias y espero que pronto podamos volver a retomar estos análisis, Alfredo. Un fuerte abrazo, Julio.